Día de hoy esta ronda de conversaciones en busca del voto de confianza. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, se inicia pues esta ronda con mucha expectativa, pero también ya con una posición marcada por la bancada oficialista de Perú Libre, ¿no? La semana pasada, sendos pronunciamientos en la cuenta de Twitter del señor Vladimir Cerrón, pues no dan muy buenos augurios respecto a lo que podría ser estas primeras conversaciones desde la PCM con las bancadas en el Congreso. ¿Cómo lo analiza usted? Hay que tomar en cuenta que la bancada de Perú Libre sufre una división. Hay una facción que responde directamente al señor Vladimir Cerrón, otra que está mucho más cercana al presidente de la República, el señor Pedro Castillo, y un pequeño grupo de parlamentarios que se encuentra al medio de esta disputa. Por tanto, si bien es cierto que la bancada de Perú Libre no se va a reunir hoy con la señora Mirta Vázquez, probablemente un grupo esta o toda esa se termina reuniendo y probablemente una parte le dé el voto de confianza, ¿no? Es muy probable que bancadas como Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, Alianza para el Progreso estén mucho más cerca de darles el voto de confianza, y hay otras como Renovación Popular y Fuerza Popular que van a estar en una posición mucho más dura. Ahora, por tanto, allí depende mucho de la habilidad de la señora Vázquez, de cuál va a ser su programa a presentar el día que le toque ir ya al Pleno del Congreso de la República para finalmente poder convencer a los parlamentarios de otorgar o no el voto de confianza. Ahora, hay un tema que está, digámoslo así, flotando en el ambiente, que es lo relacionado a la cuestión de confianza, ¿no? Una figura que ha sido abordada desde la Comisión de Constitución, probablemente se apruebe por insistencia debido a esta intención evidente por parte de varias bancadas del Congreso de la República. ¿Usted considera que esto podría tener algún tipo o punto de negociación frente a lo que será el voto de confianza? Yo creo que está en marcha una negociación en torno no tanto al voto de confianza, pero sí al proyecto que un buen sector del Congreso quiere aprobar por insistencia, ¿no? La señora Vázquez ha planteado sobre la mesa la necesidad no solamente de reformar la cuestión de confianza, sino también la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, si uno reforma unos instrumentos en conjunto, lo que hace es desactivar lo que varios politólogos han llamado como los botones nucleares del modelo político, y con lo cual el riesgo de salida del presidente durante su mandato o de disolución del Congreso se acotaría en ambos casos. Digamos, ¿ese tema podría condicionar el otorgamiento del voto de confianza al gabinete? No lo sabemos, o sea, porque probablemente Vázquez utilice esa arma no para el voto de confianza, sino más bien para una negociación mayor, ¿no? De una negociación enmarcada, como ya lo he dicho, en el marco del acuerdo nacional, valga la redundancia. Ahora, se han revelado encuestas o se han difundido encuestas el fin de semana sobre la aprobación del presidente Pedro Castillo. Un 42% aprueba la gestión del señor Castillo y no ha variado en realidad desde el mes pasado. ¿A qué atribuye usted esta aprobación del mandatario? Bueno, hay un núcleo duro de personas que van a aprobar al presidente Castillo por varios motivos. Uno primero, y quizás el principal, es el tema de la identificación. El presidente Castillo es una persona frente a la cual muchas personas, sobre todo fuera de Lima, tienen una identificación muy fuerte étnica y social. Pero en segundo lugar, creo que también pesan mucho los avances en el proceso de vacunación, pesan mucho algunas ofertas electorales que por lo menos en el discurso comienzan a cumplirse, ¿no? Y eso es lo que creo que consolida una aprobación presidencial fuerte. Por otro lado, la desaprobación tiene que ver mucho más con lo que fueron las disputas alrededor del gabinete ministerial, que está mucho más concentrada en Lima, que es una plaza que el presidente Castillo hasta el momento no ha podido conquistar del todo. Claro, igual de hecho el 48%, según una encuesta que ha sido difundida en el diario El Comercio de Ipsos, es también relativamente alto, y entre una de las situaciones que se presentan por esta desaprobación es que no está preparado para gobernar. 33%, está perjudicando la economía 25%, y llama la atención, ya que estamos hablando de las encuestas, pues la desaprobación tan alta que obtiene en Lima y en la zona norte de nuestro país.
En realidad no llama tanto la atención. Si uno ve la composición del voto que le permitió al presidente Castillo ganar la elección, la votación que tuvo en Lima fue alrededor del 30%, la votación que tuvo en el norte del país también fue relativamente baja, ¿no? Son zonas que tienen otra mirada sobre la política y que no tienen las prioridades de los sectores que aprueban al presidente Castillo. Entonces eso explica no solamente la diferencia en la aprobación y en la desaprobación, sino también el tipo de respuestas que da para desaprobar, ¿no? Cuando dicen que no está preparado para ejercer el cargo, cuando señalan el perjuicio de la economía, pues son personas que están teniendo un contacto mucho más cercano con, por ejemplo, el modelo de mercado, con el alza del precio del dólar o en algunos productos, o son temas que les preocupan mucho más de lo que esto impacta, por ejemplo, en la Sierra Norte, centro y sur del país y en la selva, ¿no? Entonces, hay ahí una diferencia que es muy marcada en la encuesta, pero que proviene del voto que hizo que el presidente Castillo fuera finalmente presidente. Claro, y hay otro tema también que permanece ahí, sobre todo como discurso por parte de las figuras de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el propio señor Bellido, entre otros, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente y el de cambio de Constitución. Pero si los ponemos en la lista de preocupaciones de la población encuestada, por lo menos, hay otros temas importantes que tienen que ver básicamente con la reactivación económica, salud, incluso, y otros aspectos que tienen que ver con la educación. Yo creo que en este momento no hay un clima constituyente, ni de un lado ni del otro, ¿no? Hay un sector del lado opuesto al presidente Castillo que quisiera hacer reformas a la Constitución, pero en temas sociales, en temas valorativos, más bien quienes impulsan dentro de Perú Libre, porque no toda la bancada lo está haciendo, el tema del cambio de Constitución, tiene que ver más bien con el modelo económico o el capítulo económico de la Constitución. Por ahora la gente está atendiendo a problemas mucho más urgentes, la economía, la salud, ¿no? Pero eso no quita que probablemente en algún momento volvamos a tener o volvamos a esa discusión que por ahora parece estar cerrada o muy acotada a algunos sectores, ¿no? Eso no quita además, por si acaso, y esto sí es importante mencionarlo, la posibilidad de reformas parciales a la Constitución. Y sobre eso, tanto mis colegas como abogados constitucionalistas señalan que la prioridad es precisamente reformar el modelo político de la Constitución. Ahora, ahí hay una responsabilidad sumamente importante, bueno, considero personalmente, por parte del presidente de la República, porque él llegó finalmente a la presidencia respaldado por una agrupación política como Perú Libre, que tiene un discurso de reforma de la Constitución, y ya el señor Vladimir Cerrón, en un tuit, ha señalado que más bien ser de oposición es ir en contra de estas promesas de campaña que incluyen precisamente el tema de la Asamblea Constituyente y otros más que tienen que ver con los recursos del país, ¿no? ¿Cómo se puede lidiar con esto ya desde el sillón presidencial, ¿no? Porque ya no estamos en campaña? Claro, pero a ver, es que ahí tenemos que ir a un delicado equilibrio, ¿no? Sin duda alguna, sí hay un grupo de peruanos que todo por un conjunto de transformaciones mucho mayor que la que se está haciendo hasta el día de hoy o que la que se anuncia al día de hoy, ¿no? Entonces, por tanto, sí tendría que existir una explicación por parte del presidente Castillo, decir, bueno, llegué al poder, finalmente me encuentro con este estado de las finanzas públicas, me encuentro con este panorama del país y por ello es que la propuesta que yo lancé el 28 de julio de hacer una asamblea constituyente, ya incluso de modo bastante acotado y mediante una reforma del artículo 206 de la Constitución, probablemente no sea viable, ¿no? Yo creo que esa sería la forma política de decirlo, ¿no? No necesariamente esto supone una confrontación con más que con el partido. Una traición, ¿no? Como en algunos casos, ¿no?, se ha manifestado por parte de algunas figuras de Perú Libre, ¿no? Claro, pero en este caso, digamos, más allá del lenguaje, el lenguaje retórico, finalmente el presidente Castillo a quien le tiene que hablar no es tanto a los líderes de Perú Libre, sino más bien a las personas que votaron por esas banderas de cambio, ¿no? Y explicar cuáles pueden ser viables y cuáles no, dependiendo de las circunstancias, ¿no?
Y eso creo que es lo que podría ahí un poco hilvanarse o mejorar en esa relación. Más que con el partido de gobierno, que es muy claro que en este momento el presidente Castillo está orientado también a formar su propia agrupación política, con el sector de votantes que sí tiene ese tipo de banderas, de la cual sí creo que se debería dar una explicación respecto de por qué no se seguiría por este camino por ahora. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buen día. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Gracias, José Alejandro.